aproximándonos a Kataku. Prepárense para la entrada atmosférica. Zona de despliegue. Está hecho. Alabado sea el emperador. La herida era mortal. Ha logrado sobrevivir a una intervención Rubicon. Le hemos rehecho. Y ahora pasa a ser un Primaris. ¿Por qué? El mismo Lord Calgar fue quien dio la orden. ¿Está aquí? No. El primarca lo ha llamado. Debo volver a la fortaleza. Ha sido reasignado. Pero yo soy un vigía de la muerte. La Inquisición no encontró signos de corrupción, Titus. Fue acusado de herejía. Lleva cumpliendo condena en los vigías de la muerte casi un siglo. Y en ese tiempo jamás ha flaqueado. No obstante,
nunca hallará la redención hasta que se enfrente al juicio de sus hermanos. Demuéstrenos su valía y le concederemos la absolución. ¿Qué es su vida? Mi honor es mi vida. ¿Cuál es su destino? Mi deber es mi destino. ¿A qué le teme? Le temo al fracaso. ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno. La intervención Rubicon le ha convertido en un marine primaris. Ahora es más fuerte, más rápido y más resistente. Tomará su lugar como ultramarine una vez más. Sus hermanos sabrán que ha servido en los Vigías de la Muerte, mas su estado deshonorable como escudo negro ha sido censurado en los archivos. Si lo descubrieran, sin duda habría preguntas. Lord Calgar le ha ofrecido una segunda oportunidad. Aprovéchela. Milord. Teniente Titus presentándose al servicio. Que el sargento Gadriel se dirija al puente. ¿Qué tal sus heridas? Aceptables. Seré franco, Titus. Tengo mis reservas sobre su reincorporación. Sé que hay preguntas y sospechas. No puedo permitirme esa discordia con mis hombres. Ahora no. Ahora es teniente. ¿Es un problema? No, capitán. Muy bien. Nos enfrentamos a una flota tiránida. Luchamos en dos planetas. Avarax, un mundo colmena, y Kadaku, que ya conoce. Abandonaremos Kadaku. Allí se realiza la investigación del Adeptus Mechanicus. Estamos evacuando activos críticos y personal. Esas armas despejan el cielo para nuestras naves. Los tiránidos están al tanto. Baje al planeta y proteja las armas. Capitán, quería verme. Sargento, este es el teniente Titus. Tomará el mando de su escuadra. Señor, Le espero en el terreno en 30 minutos. Retírese. Señor, ¿fue vigía de la muerte? Sí. Debió ser un gran honor. Servir con usted también lo es. Llegando a zona de despliegue. Vamos. ¿Ve esos galardones?
Nuestro teniente tiene más de 200 años. No nació siendo Primaris. Es verdad. Y le ha arrebatado el mando. ¡En pie, soldado! ¡Defienda el flanco oeste! ¡Y reabastezcan esos vólteres pesados! Milord. Mayor Sarkana, 8º Regimiento de Cadia. Mayor, póngame al día. Esas bestias han tomado las armas orbitales, acorralándolos en este campamento y se preparan para atacar. Lireo, llévese al Tareus y a Helion y quédese aquí para asegurar el campamento. Sí, hermano. Mayor, debemos llegar a las armas defensivas. Sí, milord. Sígame. En esta base todos les deben la vida, mis lores. El emperador nos protege. Para alcanzar las armas de defensa orbital tendremos que atravesar la jungla. Hermano Lireo, ayude a los cadianos con las líneas defensivas y avise cuando acaben. Sí, teniente. No llevará mucho. ¡Despejado! ¡Activen esas armas! ¡Vamos! A esas naves colmena les abriremos un boquete del tamaño de una fragata. No piense que va a claudicar sin luchar. ¿Cómo? La mente colmena, la gran inteligencia colectiva de los tiránidos, no debe subestimarse. ¡Mayor! La carga de las armas se ha reducido a 0. Costará despertar al espíritu máquina. ¡Rápido! Los tiránidos usarán todo lo que tienen contra esta instalación. Aquí la mayor Sarkana. Desvíen el 2º y el 3er pelotón a las armas orbitales. Recibido. ¡Enseñémosles de qué pasta está hecho el 8º! ¡Por Objetivos fijados. Deleitémonos viendo cómo arden esas viles naves. Tácticas especiales listas. Teniente, el capitán Akeran tiene nuevas órdenes para usted. Muy bien. ¿Dónde está Eli? El enemigo intentó asfixiarnos. Nos separamos. Para cuando acabamos con los atacantes, Helion ya había muerto. Algo le atravesó el casco. Debería haber estado con ustedes. Ojalá hubiese vivido para ver arder aquella nave colmena. Acérquese. Capitán, tengo al Mechanicus por poco. Puede esperar. Este es Nozick Beta 12, un archimagos Mechanicus. Debería llevar una hora a bordo de esta nave, pero se niega a abandonar Kadaku sin unos datos de su laboratorio. Se encuentra en esta base de la Guardia Imperial. Su instalación está aquí. El enemigo se acerca.
La base se verá superada muy pronto. Nozick es un activo muy valioso. Consigan los datos y sáquenlo de ahí. La instalación minera. Si rompemos los tanques de apoyo y dirigimos su contenido al valle, podremos quemar los campos alrededor de la base. Que ardan en Prometeo. Le daré el mando de un equipo para romper los tanques. 3 hombres. No puedo darle más. Infórmelos de inmediato. Sí, capitán. Archimagos, por última vez, tenemos que sacarlo de este mundo. Está demostrando una ignorancia exorbitante. ¡Nos superarán en minutos! Por el omniscia ceso las interrupciones. Mayor, Akeran finalmente me ha enviado lo que le pedí. Archimagos, es imperativo que evacúe inmediatamente. Negativo. No abandonaré los datos. Vengan a mi instalación. Me comunicaré por Boko. Prepárese para salir. No tardaremos. Mayor, tengo una segunda unidad trabajando en algo que podría darle tiempo. Milord, he perdido a 3 escuadras intentando llegar al laboratorio. Creo que no estamos solos. entendido. El emperador nos protege. Archimagos, confirme la recepción de datos. Aquí Lireo, transmisión recibida. No sé qué está en la Thunderhawk. Cambio. Sáquelo de aquí. Sí, señor. Mayor Sarkana, ¿cuál es su estado? Tenemos muchas bajas y no nos queda casi munición. ¡Seguimos luchando! Aguante, ya venimos. Nozick. ¿Les han dado? Lireo, ¿me recibe? Mayor, ¿ha visto el impacto? ¡No, señor! ¡No hemos visto nada! Los enjambres controlan el territorio. Debemos ir hasta él, rápido. Había una cámara de armaduras abajo. Propulsores de salto. Señor, ¿los guardianes? Discúlpeme, milord. Somos cadianos. Sabemos cuidarnos solos. El caos. Payne en la zona. Hermano, Estoy bien. Es por la intervención Rubicon. ¿cuándo fue? Hace 2 días.
Vámonos. Me encuentro bien. Nozick está muerto. La misión ha terminado. Quien haya hecho esto ya se ha ido. Milord, no podemos llevarle. Llevad órdenes. Diablo las órdenes. A no ser que pretenda atacarme, hermano. Vamos a subir a esa nave. El capitán está ocultando algo. Akeran no nos engañaría, Gadriel. ¿Dónde sirvió Demetrian Titus anteriormente? ¿Y por qué ha vuelto al combate tan pronto tras una operación tan importante? ¿Qué demonios ha pasado ahí abajo? Nozick ha sido asesinado. Según el Adeptus Mechanicus, fue un fallo en el motor. Eso no fue lo que yo vi. ¿Sargento? ¿Traidores? El caos. ¿Estás seguro? No cabe duda, señor. ¡Despejen el puente! Nozick dirigía un proyecto altamente confidencial. Aurora. ¿De qué se trata? Es un arma. Y los esbirros del caos conocen su existencia. Con Nozick muerto, solo un hombre es capaz de continuar con su trabajo. Morias Luz, el aprendiz de Nozick, actualmente desaparecido. Su última ubicación conocida fue una instalación del Mechanicus en Avarax. Ahora está infestada de tiránidos. Esto les dará acceso al cogitador de la instalación. Podrán acceder al rastreador de luz desde allí. Vamos rumbo a Avarax. Los quiero preparados en cuanto entremos en la órbita. Señor. ¿Qué había en la nave de Nozick? ¿Por qué lo pregunta? El Mechanicus estaba deseando recuperarlo. Pero el enemigo lo dejó intacto. Sea lo que sea, sin luz, no nos sirve para nada. ¿Cómo supo lo de Aurora? Vi el nombre en un informe de misión, confidencial casi por completo. Habría preferido quedarme en Karaku y darles caza a los herejes que deshonraron a nuestros hermanos. Los encontraremos en Avarax. Eso si Luz no ha muerto. Sea lo que sea, esos tecnosacerdotes siguen trabajando en ello en este sistema. Creo que la batalla más grande todavía está por llegar. Titus. He oído que se desplomó al encontrar los restos mancillados. Me preocupa. Un mero efecto secundario de la operación. Ya estoy recuperado. Sargento Gadriel, confío en que acompañará de cerca a su hermano, por si acaso sufre algún otro episodio. Sí, hermano capellán. Si el archienemigo está efectivamente presente, cualquier debilidad podría convertirse en un cáncer del alma. Únase a las páginas del Códex y le protegerá del brillo de la herejía. Mi fe no alberga reserva. No vacilaré. Parece cansado, Edek. Llevo 2 días sin dormir. Turnos ampliados a 22 horas hasta próximo aviso. Magos galeros. Se extenderán regiones de recaza adicionales. Me tiene muy preocupado. Fue breve, posiblemente resultado de la operación. Los apotecarios tienen asuntos más apremiantes. Sufrió daños catastróficos a varios órganos primarios a manos de aquel Carnifex. En dicho estado fue sometido a una operación radical. Su cuerpo fue abierto de pies a cabeza.
Si hubo algún error y no lo detectamos, podría costarle la vida. Hermano, no podemos permitirnos otro episodio así. Puede que los apotecarios no hayan tenido tiempo para un diagnóstico en condiciones, pero me han dado su autorización. Póngase cómodo. Llevará un tiempo. Sus lecturas biométricas no son óptimas, pero están dentro de las tolerancias para combate. No he conseguido encontrar explicación a los síntomas que experimentó. Entonces tengo deberes que atender. Tiene la bendición de Omnisia. Una pregunta. ¿Qué sabe de la investigación del archimagos Nozick? Dicho conocimiento solo llegará a los picos del Monte Olimpo. Desde luego no conocía en qué se centraban sus actividades. Solo rezo porque queden registros de sus descubrimientos. No puedo acercarles más. Tomen el ascensor de carga desde aquí. Avísennos cuando quieran marcharse. Entendido. Gracias, hermano. Despierto. Teniente Titus, segunda compañía de los ultramarines. Transmite sus órdenes. Ubicar a Morias Luz. Acceso denegado. Ritos de acceso concedidos. Estableciendo ubicación. Abrax. La ciudad. El templo de Thasian. Constantes activas. Pediré una Thunderhawk. Espere. Abrir archivo Proyecto Aurora. Registra intención de requisición. Abrir el archivo. Abrir archivo Reconstrucción. Hermano, eso es confidencial. No. Fue destruido. Insensatos de mecánicos. Mostrar ubicación actual del artefacto. Aviso. Reactor de Volquita inestable. La fusión es inminente. Esto se va a derrumbar. Sobre la ciudad. Sáquenlos del reactor. Los generadores auxiliares han despertado. Sistemas no esenciales volviendo a hibernación. No parece haber tiránidos. El olor de Icor quemado es suficiente. Tenemos lo que buscábamos. Vayamos a la zona de extracción. Teniente, ¿qué ha visto en esos archivos del Mechanicus? Un registro de insensatez extrema. Explíquese. Dirija dicha solicitud a nuestro capitán. Deme una vista táctica de la ciudad. Capitán. Un minuto. El Adeptus Mechanicus debe ser detenido. ¿Qué? Si activan el arma, el resultado será catastrófico. ¿Qué le convierte en un experto en investigaciones del Mechanicus? Utilizan un artefacto para alimentar el arma. Lo he visto antes, en un planeta llamado Graya. Un traidor llamado Nemeroth decía que era un fragmento del poder de los dioses oscuros. Casi destruye el planeta. ¿Graya? Titus, el Mechanicus está actuando bajo órdenes aprobadas por el Primarca.
Y usted, hablando de Graya, ¡qué peregrino! Escuche, capitán, si el caos está aquí, si se hacen con ello... ¡Basta! No quiero volver a oír hablar del tema. Dígame, ¿ha conseguido la ubicación de Luz? Sí, señor. Entonces baje a buscarle. Hay quienes querrían volver a verlo con la Inquisición. Vaya con cuidado, hermano. Se ha reasignado a las fuerzas de defensa planetaria el control de la población junto al Adeptus Arbites. Malditos, después de todo lo que ha ocurrido. Hermano, no nos mantenga en la ignorancia. No es de su incumbencia. Critica al capitán por no compartir inteligencia, pero luego nos trata con la misma lobreguez evasiva. Las palabras peregrinas me salen caras. Entonces no confía en nosotros. Hermanos, tranquilícense, o sufrirán la censura del capellán. ¡Miren! Esas soldadoras están... Espero que sobrevivieran. En marcha. No cederé otra derrota a nuestro hermano. Parece preocupado. Los insensatos temerarios me agotan. Espero que no se refiera a nosotros. No, a menos que adoren al Omnisia. Ah, en eso coincidimos. No está bien calibrado. Prepárense para aterrizar. El templo está dentro de la sección abovedada de la ciudad. Tendremos que aterrizar en el exterior. Nos han dado. Prepárense para aterrizar. ¡Fijen armaduras! Varelus, ¿es usted? Chiron, bendito sea el emperador. Me alegro de verle. ¿Y su escuadra? Ha caído. Un neurótropo los hizo trizas. Tenemos que cruzar el puente. Teniente, nada cruzará con esa bestia ahí. ¿A qué nos enfrentamos? Tiene la retaguardia cubierta y no tenemos efectivos para avanzar. Los cadianos defienden el puente. Hay muchas bajas. Tomen posición junto al puente. Lidiaremos con el neurótropo. Muy bien. Los vengaremos, hermano. Cuídese. ¿Los llevamos, hermanos? Sargento, me alegro de verle. Los cadianos tienen el puente controlado. ¿Necesitan nuestra ayuda? Una oferta bienvenida. ¡Suban! El templo está por allí. Teniente, los cadianos solicitan apoyo. Adelante. Gracias, hermano. ¡Ultramarines! ¿El enemigo se ha infiltrado en la cúpula? No, milord.
¿Qué hay del templo de Zasean? Evacuaron la cúpula hace días. Regresen con la fuerza principal. Nos han ordenado quedarnos. ¿Por qué autoridad? El capitán Fairborn. Mantendremos esta posición hasta nuevo aviso. La cúpula está vacía. Avancemos. Pero, señor... Le he dado una orden. Disculpe, milord. Quizá no me he explicado bien. El capitán insistió... Son desertores. No, no, no. Tenemos órdenes. Contacte con su capitán. Si son desertores, los ejecutaré yo mismo. Capitán Fairborn, responda. Capitán Fairborn, responda. Emboscada. ¡Mátenlos! Traidores. ¡Vais a morir! Sargento, compruebe el perímetro. Sí, hermano. Quiero una explicación. ¿Ahora tengo que justificar mi odio? Lo que tiene que justificar es su temeridad. Los traidores están en deuda conmigo. Y renunciaría a su vida para cobrárselo. Mi deber es la muerte. Su deber es para con el emperador. Morirá cuando y donde él decida. No permitiré una muerte por una vendetta personal. ¿Necesita que se lo recuerde? Teniente, debería ver esto. Luz debe de estar ahí. Están usando un escudo. Los altares es como el que encontramos antes. Deben de generar el escudo. Destrúyanlos. Luego purguen a esas abominaciones de la faz de este mundo. Lanza de Júpiter. Prepárese para la extracción. Afirmativo. ¡En nombre del emperador! ¡Abran las puertas! Morias Luz. Les debo mi existencia. Acompáñenos. ¿A dónde? A la barcaza de batalla. Muy bien, pero he de hablar con el archimago Snossig de inmediato. Ha muerto. Muerto. Deberá reemplazarle. Luz.
Caza de batalla aproximándose. La fuente de energía es peligrosa. He pasado toda la vida estudiándola. Le aseguro que no es peligrosa en las manos adecuadas. Arrogante. Arrogante. ¿Por qué se inmiscuye el Mechanicus en lo desconocido? Seguimos la voluntad del Omnisia. Adelante. Titus, presentes ante el capitán Akerak cuando regrese. Confirmado. Titus. Un capitán Titus pereció en el mundo forja de Graya hace más de un siglo. Murió con la fuente de energía en las manos. Ni siquiera un Astartes sobreviviría a un poder de dicha magnitud. Mori es luz. Acompáñeme. Milord. Astartes herejes. Están por todas las ciudades colmena de Avarax. Ya estamos agobiados con los tiránidos. Los traidores nos cogieron desprevenidos. El Adeptus Mechanicus cree que Aurora está lista. Dice que el arma funcionará. Señor. Entiendo su preocupación, Titus. Pero no tenemos elección. ¿Podemos alertar a Calgar del peligro? Imposible. El repetidor astrópata de Avarax está totalmente rodeado. Hemos intentado cruzar las filas tiránidas sin éxito. Avisémosles por poco. Una zona muerta rodea el repetidor. Algo interfiere con las comunicaciones. Tenemos que lograr entrar. Por el emperador, lo he intentado. Los tiránidos han atacado nuestras defensas. Nos retiraremos a la fortaleza. Allí libraremos la batalla final. Proyección de batalla. Amplíe C3. ¿Dónde está? Ahí. El tirano de Colmena. No tenemos informes. Está allí. Si lo matamos, no habrá conexión sináptica. Se esparcirían como ratas. ¿Un tirano de Colmena? Un digno adversario. ¿Y si se equivoca? ¿Y si no está allí? No arriesgaré vidas por una corazonada. Deme 2 escuadras. ¿2 escuadras? Hay que matar al tirano, dar con lo que nos esté inhibiendo y llevar el mensaje al repetidor. 6 hombres. No puedo renunciar a más. Úselos bien. Gracias. El emperador nos protege. Si el capellán quiere verlos por mis transgresiones, asumiré toda la responsabilidad. No he informado de ello. Todavía tengo que decidir si merece una penitencia formal. De la ciudad colmena. Gericus fue sorprendido por una Astartes rúbrica. Mató al enemigo, pero perdió la mano izquierda. Esas abominaciones. Titus, el capitán tiene gran fe en usted con esta misión. Si llega el repetidor, su mensaje a Lord Calgar podría determinar el curso de esta guerra. Elija bien sus palabras. ¿Duda de mis intenciones? Solo juzgaré sus acciones. No necesito recordarle las consecuencias que sufrió la última vez. Si no confía en la voluntad del primarca, no está capacitado para esta tarea. Parece que no soy el único en esta nave al que le preocupan sus intenciones.
Asegurar la pureza de nuestro capítulo es la responsabilidad del capellán, no la suya. Su comportamiento errático es evidente para cualquiera. Y ahora descubro que tiene cierto historial. Estoy cumpliendo con mi deber, igual que entonces, protegiendo un sistema de la ruina. Teniente, la escuadra está lista. Seguiremos sus órdenes, teniente. El repetidor astrópata en Avarax recibe ataques directos. Si cae, también lo harán nuestras esperanzas de refuerzos. Atacaremos en una operación de 3 frentes. Quebrar el mando Xeno, restaurar el Boko y asegurar el repetidor. No le fallaremos. No podemos permitirnos fallar hoy. Prepárense para el despliegue. Transmitiré los detalles de la misión al bajar. Zona de despliegue. Aterrizaje inminente. Teniente, ataquemos al tirano de Colmena. Talasa puede con ello. Tienen 3 hombres. Deberíamos estar con ellos y estamos de mensajeros. El mensaje debe llegar a su destino. ¿Y qué mensaje es ese exactamente? Hable claro, hermano. He buscado en los archivos. Fue capitán de la 2ª compañía y luego desapareció hace más de un siglo. Serví con los vigías de la muerte. Habría registros. No para un escudo negro. ¿Un escudo negro? ¿Eliminó sus marcas de capítulo? Moriría por estos colores. ¿Y por qué? Fui acusado. Fue mi penitencia. ¿De qué fue acusado? De corrupción. Vamos a aterrizar. En marcha. Deberíamos volver con la fuerza principal. Titus a la Resiliente. Solicito un búnker Hammerfall de patrón Gamma en mi ubicación. ¿Quieres saltar? Solicitud confirmada. Espere. Es nuestra entrada. Está bastante lejos. Damocles a Talasa. Informe. Si Talasa no acaba con el tirano de Colmena. Nuestra excursioncita no habrá servido de nada. Deberíamos luchar con la fuerza principal. ¿Prefiere la gloria bajo la luz que trabajar en la oscuridad, sargento? Nuestros hermanos mueren mientras merodeamos en las sombras. Si no enviamos este mensaje, habrá una masacre. Dice que se producirá una masacre. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué iban a esforzarse tanto los traidores por detenernos?
Ya lo dijo nuestro teniente. El engaño se huele. Si tiene algo que decir, sargento. Maldición. ¿Qué hacen aquí? Tengo un mensaje para Marneus Calgar. No puedo ayudarle. Es urgente. Además de la sombra de los tiránidos en la disformidad, las fuerzas daemónicas están listas para atacar a cualquiera que abra la mente a la disformidad. ¿Huye de su deber? Que sepa que... Deme el mensaje. Muy bien. Comencemos. Mi lady, no acceda. Es demasiado peligroso. Silencio. No hay garantías. ¿A qué se refiere? ¿De qué habla? No tengo ni idea. ¡Quiere traer a Calgar hasta aquí para poder matarlo! ¡Nos traicionará
como los traicionó en Graia. ¡Mientes! ¡Arréstenlo! ¡Quiere matarla! ¡Teniente! Gadriel, no soy ningún hereje. Quiere la piedra de poder para sí mismo. ¡Deténganlo! ¡Maten al hereje! ¡Mátenlo! ¡Basta! ¡Mátenlo! ¿Pero qué ha hecho? ¡Qué maravilla, qué bien baila! ¿Ha escapado? No lo sé. Teniente Titus, responda. Aquí, Titus. Se han detectado fuerzas del caos entrando al sistema. Van a por Aurora. Partimos a Demerium de inmediato. ¿Cómo lo sabía? Vi un ataque de los portadores de la palabra. Conozco bien la marca del caos. Volvemos a la barcaza de batalla. Entiendo su comportamiento, pero las sospechas acaban aquí. ¿Queda claro? Sí, señor. Hermanos, esta es Aurora. En las últimas horas, las fuerzas de los traidores han llegado en centenares y han requisado la instalación. ¿Requisado? ¿Dónde está Luz? Dentro. Tienen la instalación, a Luz. Y la fuente de energía. Santa Terra. Tenía usted razón, Titus. ¿Tienen algún plan? Hemos desviado todas las fuerzas disponibles a Demerium, pero faltan efectivos. Estamos listos para atacar, pero si queremos que sea un éxito, primero lidiemos con esto. La usan para atraer refuerzos. Por cada uno que matamos aparecen 2 más que los sustituyen. Está súper protegida. Deme una escuadra de combate, 5 hombres. Puedo darle 3. Además, el enemigo parece estar sacando su poder de esta estructura. ¿De qué se trata? Ni idea. Hemos intentado derribarla sin éxito. Su escuadra tiene reputación de usar métodos poco convencionales. ¿Tienen alguna idea? He leído sobre Demerium. Es un mundo sepulcral. Hace 4000 años se produjo un choque entre ultramarines y los herejes. La espada de Atreus, una barcaza de batalla destrozada, descansa allí. ¿Y qué? Según los informes, su casco quedó maltrecho, pero sus motores brillaron en su entierro. Quizá no vuele, pero puede embestir. Parece algo disparatado. Funcionará. Está bien. Los sistemas de navegación tal vez no funcionen. Tiene que salir bien. Tiene razón. Alguien tendrá que acercarse al objetivo y poner una baliza. Nuestra ofensiva empieza en 90 minutos. Que el emperador los guíe, hermanos. Y a usted, señor.
usando una barcaza de batalla antigua como ariete. Un enfoque poco ortodoxo. ¿No lo aprueba? Al contrario, resulta inspirador. Segundo lo dicho, aunque de mala gana. ¿Y eso a qué se debe? Porque se le subirá a la cabeza. Titus, he recibido un informe de Astra telepática inquietante. Es una acusación de herejía. Su voz estaba manejada por... El teniente responderá. El psíquico estaba poseído. Su sargento creía otra cosa. Estaba equivocado. Intentó incapacitar a su teniente. Fallé gracias al emperador. Y ahora, la única persona capaz de llegar a Lord Calgar está muerta. Por su culpa. Les vigilaré a todos. Y ante la más mínima sospecha de corrupción, no dudaré, como usted hizo. Puede marcharse. Hermano, lo que dijo el capellán. Hemos llegado de Merium. Suban a bordo de las Thunderhawk inmediato y prepárense para el asalto. Hora de salir. ¿Alguna vez había hecho esto? Caer en una zona de combate activa, con cargas antiaéreas, naves enemigas y restos en llamas. Exacto. No, es la primera vez. El Codex Astartes no apoya este tipo de acciones. Pero deseo experimentarlo. Iremos juntos. Si nos separamos, no podremos reagruparnos. 60 segundos. Cascos. Señor. Me gustaría disculparme por lo de Avarax. No es necesario. Caí presa de las sospechas. Casi lo maté. Cuando era un joven capitán, uno de mis hombres cuestionó mis motivos. No escuché sus preocupaciones. Y pagué el precio. Usted dudó de mí porque no respondí a sus dudas. Como me ocurrió con él. Despliegue suborbital inminente. Me honra luchar junto a ustedes. Y a nosotros, hermano. ¿Crecieron en Calth? ¿Y si saldamos parte de esa deuda? Sí, señor. Activen propulsores. Por ultramar. ¡Por ultramar! La baliza de disformidad. El emperador le bendiga, Meridia. Oigo motores. Ahí. La espada de Atreus hace honor a su nombre.
Eso nos dará tiempo, pero démonos prisa. Mientras el enemigo controle a Aurora, estaremos en desventaja. Trono de Terra. ¿Qué es esto? Un mundo necrópolis. ¿Había visto alguno? Solo los conocen los horrores mecánicos que salen de ellos. Los marcianos lo han preservado todo. Este lugar debería haber sido eliminado tras ser descubierto. Escúchenme destrozar a su patético hombre máquina. El imbécil de Gilman pensó que podía ocultarnos este lugar. Pero tenemos ojos y oídos en cada sombra, cada esquina y cada grieta de la galaxia. Destruiré a Aurora, junto con los penosos sueños de victoria de su primarca. Ah, cómo le gusta hablar. No hagan caso a sus graznidos, hermanos. No nos distraerá de nuestro cometido. El enemigo nos saca ventaja. Este camino nos llevará a ellos. El hechicero no podrá evitarnos mucho más tiempo. Avancen al obelisco. ¡Luz! Sí es, el teniente Titus. Alabado sea el Omnisia. En unos minutos podrá presenciar... ¡Tiene que detener esto! Señor, por favor, sé que tiene sus preocupaciones, pero esto es solo una muestra de lo que es capaz el artilugio, sea donde puede llegar. He visto todo lo malo que puede llegar a hacer. Milord, debe confiar en mí. Esta ha sido mi búsqueda del conocimiento. La obra de mi vida. Desactívelo. Ya. No voy a hacerlo. Perdóneme, milord. El tiempo revelará la pureza de mis intenciones. Como siempre, a los seres insignificantes les encanta parlotear. Y ya. Por un momento parecía que fuese a hacerme el trabajo, pero creo que tendré que acabarlo yo mismo. Presencia del poder. ¡Sus energías malignas no sirven! Acaben con él. Existir aquí. Ya lo veremos. Esto es solo el principio. Con estos dispositivos sellaremos la gran fisura y expulsaremos a los herejes de vuelta a la disformidad. Con nada más que una transferencia de alineación. Menudo genio. Esas perlas de sabiduría.
formación! ¡Venganza! ¡Arriba, Zarius! ¡Te he perdido la pierna, hermano! ¡Cúbranle! ¡Mantengan la formación! ¡Atrás, escoria traicionera! ¡Zarius! ¡Ha caído! Listo para desplegar. ¡Sus efectivos no tienen fin! ¡Sí lo tienen! ¡Lo encontraremos! Calgar. Teniente, he recibido su mensaje. Infórmeme. El obelisco central es la fuente de su poder. Le protege un campo de energía. Deme una solución. Hemos golpeado ese escudo con todo. Nada lo atraviesa. Milord, creo que hay un modo. En las catacumbas, Luz dijo que hacía falta una transferencia de alineación. Y entonces inventó algo. Un objeto. ¿Y qué? Era idéntico a ese obelisco. ¿Quiere invertir eso? Explíquese. Aurora podría tener una debilidad. ¿Podría? Señor del capítulo, no podemos seguir aquí. Teniente, ¿está de acuerdo con el sargento Gadriel? Lo estoy. Capitán Akeran, reúna a su compañía. Sí, señor del capítulo. Parece la unidad de control. ¿Entiende algo de esto? No. Teniente, ¿tenemos una solución o no? Espere. Ahí. Eso podría matarlo. No hay más opciones. Hermano. Viviré. ¿Cuántos faltan? 3. ¿Qué tiene en mente? Viridian y Talasa. Nosotros nos encargaremos del otro. Los pondré en marcha. Infórmenos por Boko. Sí, capitán. Este es mío, hermano. Teniente, excelente trabajo. Reúnanse mi posición.
Calgar. ¿Dónde está Lord Calgar? Era una trampa. Quizá. ¿Esto es cosa del Inmaterium? Si lo es, debemos movernos rápido. ¿A dónde? Debemos encontrar a Calgar. Bienvenidos, hermanos. ¿Dónde está Lord Calgar? El plano de Gilliman ha acabado claudicando. ¡Hereje! ¡Hoy vas a morir! Este es mi dominio. Estar aquí gracias a mi invitación. Les ofrezco la oportunidad de arrodillarse. Los sirvientes de nuestro capítulo usarán su cráneo como orinal. ¡Lord Calgar! ¡Libérele! Y le ofreceremos recibir una muerte rápida. ¿Liberarle? ¿Tras todos sus esfuerzos por traerle a mí? ¡Basta de juegos! ¡Silencien a este hereje! Un último baile antes de cortar las cuerdas. ¡Cúbrenme! ¡Hermano, espere! ¡Vamos! ¡Arriba! Todo su servicio, todo el sufrimiento de la humanidad por un emperador carroñero. Todo para nada. Levántese, hijo de Gilliman. Hermano, ha terminado. Lo ha conseguido. Hermano. Levántese, Titus. Su deber no ha terminado.
¡Por el emperador! ¡Por el emperador! Teniente Demetrian Titus. Sus acciones decisivas han salvado este sistema de la desgracia. Por ello es con gran orgullo que me place conferirle un honor digno de sus hazañas. La corona triunfal. Que todos los guerreros del Adeptus Astartes vean el ideal de un auténtico hijo de Guilliman. ¡Por la gloria de Ultramar! ¡Valor y honor! ¡Rompan filas! Disculpe, hermano. No pude traerle a casa antes. Milord, yo... Entré en cólera cuando me enteré de su detención. Aun con sus arrogantes sospechas, la Inquisición no fue capaz de reconocer la verdad. Que ningún mal superará jamás a un soldado con su devoción. Gracias, milord. Tiene una misión. Le alejará de la segunda compañía un tiempo. Como ordene, señor del capítulo. El hermano capellán le informará. Fue él quien lo sugirió para el cometido. Milord, la espada de Calz está lista para partir. Gracias, capitán. Mi nave le llevará a su destino. Quiero disfrutar de su compañía. Titus, ha sido un gran honor. Lo mismo digo, mi capitán. Ha llegado a mis oídos que se marcha. No por mucho, espero. Que el emperador le guíe. Y a usted, señor. Hermanos, me necesitan en otro lugar. Le echaremos de menos, milord. No olvidaré la sangre que hemos derramado juntos. Ni nosotros. Les debo mucho a los dos. Han restaurado mi fe en la hermandad. Aguardaremos su regreso. Valor y honor. Valor y honor. Titus, ¿Lord Calgar le ha informado de su cometido? Bien. Se lo explicaré todo de camino. ¿Viene con nosotros? Así es. Muy bien, milord. Lo ha hecho usted bien. Se ha ganado la confianza de sus hermanos y del señor del capítulo. Pero que le quede claro. La mácula de la sospecha jamás se disipa. Estaré vigilándole. Si flaquea en la senda, aunque sea por un instante, no mostraré piedad alguna. Leandros. Milord, es la hora.